amigos, bienvenidos a Poder Joven. Yo soy Laura María Guzmán y agradecemos el favor de su sintonía como cada sábado en este único programa de la Juventud Líder en la República Dominicana. En esta ocasión contamos con la presencia en directo de un joven líder quien reside y representa a la diáspora dominicana en los Estados Unidos, precisamente en Washington, D.C. Él es consultor político y asesor. Está directamente con nosotros desde la Plaza España, Giovanni Vicente Romero. Un saludo muy especial a Laura, ¿cómo estás? De Poder Joven. Es un placer encontrarme en este programa. Muchísimas gracias por la gentil invitación. Giovanni, vienes de una familia con una trayectoria intachable en el quehacer del derecho. ¿Realmente fue esto lo que te inspiró a involucrarte en estudiar la carrera de derecho o directamente ya tenías una inclinación para la labor política? El derecho siempre ha sido una de mis grandes pasiones. Sin lugar a dudas, no es un secreto, lo llevo en la sangre. Siempre tuve el interés de conocer más sobre las ciencias jurídicas, precisamente por lograr un mundo más justo, por lograr defender la causa que yo entendía como aquella justa y necesaria. Una vez que entro a la universidad, vengo de padres que son abogados, una familia jurídica netamente hablando. Entro allí, pero evidentemente siempre tuve una atracción muy importante, muy fuerte hacia las ciencias políticas. La ciencia política como disciplina siempre me llamó la atención de manera muy intensa. Entonces, cuando empecé a ejercer el derecho ya en la facultad, cuando estudiaba sabía que lo iba a ejercer, sabía también que una vez tuviese la oportunidad iba a estudiar ciencia política, pero el derecho fue mi primera carrera, fue mi carrera base. Lo empecé, lo ejercí. Fui profesor universitario en la Universidad Central del Este, me formé como docente también en la Escuela Nacional de la Judicatura, fui elegido como parte de un grupo que seleccionaron para formarse en tal virtud, entonces ya luego tuve la oportunidad de compartir esas experiencias académicas en ese ambiente y ha sido un viaje fenomenal, no me arrepiento de nada, al contrario, he aprendido mucho, ha sido una experiencia única y he podido con el tiempo lograr esa conexión entre el derecho y la ciencia política desde el punto de vista profesional, porque también ejercí el derecho ya desde el Ministerio de la Administración Pública, donde trabajé por un tiempo, conociendo los temas de derecho administrativo y formando en ese sentido. Queremos saber de la mano de qué mentor inicia sus primeros pasos en las asesorías políticas. Esa es una gran pregunta, es muy interesante. Mis pasos por la asesoría política iniciaron básicamente de la mano de grandes profesores que conocí, que tuve el placer y tengo el placer de conocer, que son expertos del área de la ciencia política, pero más que todo de la asesoría política, que es otra cosa. Todo ese diseño de campañas, el tema de la construcción del mensaje, la narrativa, cómo podemos lograr que un candidato conecte, que haga esa conexión con el electorado, con ese target que está buscando. Y conocí muchas personas, algunas que puedo mencionar como personas que fueron o que han sido cruciales en este camino que decidí tomar como una segunda etapa de mi carrera. Ya era abogado y ahora en el tema de la asesoría política es precisamente ese grupo de profesores de la Universidad George Washington en la ciudad de Washington, capital de los Estados Unidos. Allí puedo mencionar un profesor que siempre consulto, que tengo el placer de hablar con él, que es el señor Luis Raúl Matos, director de uno de los programas de la Escuela de Administración Política en la Universidad de George Washington, pero también un gran político, fue en su país, en Venezuela, fue ministro de Finanzas, también senador y ocupó otras posiciones muy importantes en el tren gubernamental de Venezuela. Pero en ese mismo orden también entonces me voy a Ecuador. Allí conocí un profesor que hoy en día es muy buen amigo, se llama Roberto Isurieta, es un gran consultor político, trabaja para campañas o ha trabajado para campañas tan importantes como la campaña de Iván Duque, que recién acaba de ganar las elecciones en Colombia y se hizo, de hecho tuvo ya la toma de posesión precisamente, y son profesores y amigos que hoy conservo,
que siempre están ahí para darnos alguna ayuda, alguna asesoría cuando necesitamos y para compartir temas, ¿no? Para poder intercambiar impresiones y lograr entonces poder finalmente tener una idea más alineada con lo que se quiere, con el resultado que estamos buscando, con el propósito y el objetivo que necesitamos para una campaña. Una campaña no se construye en 2 días, se necesitan muchas conversaciones, se necesitan grupos focales, se necesitan entrevistas, tienes que hablar, tienes que dialogar. De hecho, la campaña política, como dijo Hillary Clinton en una ocasión, es una gran conversación, hay que conversar, se necesita involucrar a las personas. En República Dominicana hay grandes políticos, hay grandes asesores políticos que han trabajado muchísimo, pero todavía es una área que necesita mayor profundización en nuestro país. Necesitamos que la asesoría política se vea como un oficio, como una carrera como cualquier otra, porque la realidad es que formar el camino para una campaña política o simplemente para el posicionamiento de una imagen o el posicionamiento de un liderazgo es un trabajo bastante arduo. Entonces necesita ser valorado y necesita evidentemente también gozar del respeto, ¿no? de la clase profesional, porque cuando trabajas con políticos y los estás ayudando a que lleguen a las posiciones de poder, en cierto modo tú también eres un profesor porque le estás dando algunas directrices para que esa persona pueda lograr los objetivos de manera diáfana. Entonces es una gran disciplina. Pienso que ahora mismo hay un gran auge de la asesoría política en República Dominicana, aunque como he dicho se necesita profundizar más, pero hay un gran auge porque estoy viendo mucha capacitación, estoy viendo mucho interés en la disciplina, se están realizando congresos y seminarios internacionales donde expertos internacionales y expertos locales tienen la oportunidad de intercambiar impresiones y experiencias. Entonces, en República Dominicana pienso que hay un gran resurgir, por llamarlo de alguna manera, de esto. Veo que se hacen congresos en Punta Cana, se hacen congresos en la capital, Santo Domingo, y muchos lugares. Entonces, todo empieza por la educación. Decía ya Nelson Mandela que la peor pobreza es la ignorancia. Entonces, se están formando mucho y eso es importante. ¿Cómo ha sido este proceso de formación? No es lo mismo dar a camino y formar a un político dominicano que a un extranjero y precisamente americano o de Latinoamérica. Asesorar a un político es un trabajo arduo, como yo he dicho anteriormente, pero requiere investigación. Requiere que tú logres recolectar datos, que conozcas a ese político como tu principal objetivo, que puedas investigar y recaudar toda la información que sea posible sobre esa persona, porque una vez que tengas todos estos datos, podrás desarrollar o por lo menos diseñar una campaña o un posicionamiento político para lograr mayor aceptación popular. La realidad es que cada país tiene su propia realidad, valga la redundancia. Cada país tiene su propia historia, tiene su propio caso, su propio contexto. Tú no puedes tratar de llevar recetas que han funcionado en un lugar a otro lugar y simplemente ensamblarlas como que van a funcionar de la misma manera. Pueden funcionar en gran medida, pero evidentemente siempre se necesita un pequeño margen de flexibilidad para introducir elementos que son muy propios del país. Entonces, la realidad es que necesitas conocer al político. El político dominicano no es como el político de otro país, como el político de otro país no es como el político dominicano. Eso es una verdad absoluta, pero la situación es, como he dicho en el pasado, necesitas empoderar, pero también concientizar al político de que sepa que es necesario dejarse asesorar. Los políticos muchas veces tenemos o tienen incluso el pensamiento de que lo saben todo, que lo conocen todo, lo que llamamos de alguna manera políticos todólogos, pero la verdad es que no puede ser así, no lo sabes todo, porque si lo supieras todo no dependerías de nadie y el ser humano no está diseñado para vivir en el aislamiento. Entonces tú necesitas formar un equipo
de expertos técnicos, no solo en asesoría política, sino que hay una persona que está manejando el tema de las estadísticas, que está manejando las encuestas, hay una persona que está manejando tu imagen y ese tipo de cosas. Entonces pienso que lo que tenemos que lograr es que se logre, valga la redundancia, hacer conciencia de que es importante asesorarse para lograr los objetivos que se buscan. Se necesita tener esa especie de guía y se necesita evidentemente lograr hacer un equipo que trabaje de manera diáfana, un equipo que pueda desarrollar no solo la agenda, sino también posicionarla, que es importante. Y por eso, en otros países, por ejemplo, como Colombia, por decir alguno, Colombia es un país que los consultores políticos son tantos como en República Dominicana los abogados, por decirlo de alguna manera. Y estos países se han desarrollado bastante en términos de la disciplina. Los consultores en países como Argentina lo encuentras por doquier. Entonces, eso significa que allí hay un mercado importante. Hay políticos que se están dejando asesorar y por eso existen esos consultores. En República Dominicana hay un mercado, pero todavía tenemos que descubrirlo, tenemos que lograr que se conozca la importancia de una buena campaña, la importancia de desarrollar una buena agenda y la importancia de comunicar bien, porque el problema es que no basta con tener un buen gobierno, no basta con tener una buena gestión administrativa donde quiera que estés desarrollando tu administración, porque puedes gobernar bien, pero si comunicas mal es como si no lo estuvieras haciendo. Entonces, esa tesis de gobierno bien, pero comunico mal ya no es aceptable. Se necesita comunicar bien, hacerlo bien y saberlo comunicar. ¿Emigras a los Estados Unidos en busca de hacer una carrera definitivamente allá? ¿Por qué no apostar por el sueño dominicano? El sueño dominicano. Me encanta que lo pongas de esa manera, porque casi nunca hablamos del sueño dominicano, pero sí hay un sueño dominicano. Yo me encontraba en República Dominicana, estoy hablando de que me emigré, me trasladé a Estados Unidos hace aproximadamente 3 años, pero en República Dominicana ya tenía una carrera. En República Dominicana estaba trabajando para una institución pública, al mismo tiempo me encontraba desarrollando diferentes actividades académicas, era ya un profesor con varios años en diferentes instituciones, por ejemplo, participaba en instituciones como el Instituto Global de Estudios de Ciencias Sociales, como profesor examinador de tesis de posgrados que se estaban realizando en coordinación con otras universidades del mundo, especialmente de España, y me encontraba ya relacionado a otras instituciones como las que hemos mencionado anteriormente, Universidad Central del Este y el Ministerio de Administración Pública, donde yo me desarrollaba como analista de función pública, que es una posición que te encargas de hacer básicamente un proceso de aplicación y concientización de la Ley 41-08 de Función Pública, creada en el 2008, y ahí mismo también llegué a ser director interino de la Dirección de Carrera Administrativa en varias ocasiones. Es decir, que cuando estás frente a esa posición, estás básicamente dirigiendo el Servicio Civil Dominicano, porque así se llamaba con la Ley 14-91 de Carrera Administrativa y Servicio Civil, que quedó derogada en el 2008 con la entrada de la Ley 41-08 de Función Pública. Entonces, yo tenía una carrera muy establecida en República Dominicana, un joven profesional, y es importante que lo diga porque este programa, precisamente Poder Joven, es la plataforma perfecta para lograr ese posicionamiento y esa visibilidad de los jóvenes dominicanos en abriéndose camino en el campo profesional en todos los sectores. Entonces ya yo estaba establecido en República Dominicana. Cuando yo decido dejar, yo venía ya pensando la idea por un tiempo, uno o 2 años, pero cuando decido tomar la decisión de emigrar hacia los Estados Unidos, la tierra de oportunidades, como le llaman, y dejar todo lo que tenía en República Dominicana atrás, es decir, estamos hablando de un desafío mayúsculo porque tengo que aceptar que voy a renunciar a todo lo que tengo. Y cuando digo renunciar, me refiero literalmente a renunciar a las posiciones, a las instituciones donde tengo afiliación y dejar atrás incluso una carrera que yo venía estableciendo y que dentro de mi clase profesional ya me estaba dando a conocer con mis pares, por decirlo de alguna manera. Entonces,
me voy a Estados Unidos, pero también tengo que tener la convicción de que allí voy a empezar de cero. Hay una gran barrera. Primero, la barrera cultural. Es un país totalmente diferente, es un país que tiene unas costumbres distintas y que actúa y trabaja, sobre todo, trabaja de forma diferente, pero también la barrera idiomática. Si tienes el idioma, nunca es suficiente, tienes que perfeccionarlo. Yo también me puse a trabajar en eso y hice esos ajustes. Entonces empecé de cero, literalmente empecé de cero en un país extraño en ese momento. Y la verdad es que no me arrepiento del viaje. Ha sido un viaje fantástico, se me han abierto muchas puertas, porque allí en todos los países del mundo hay clientelismo, en todos los países del mundo hay corrupción. Que nadie diga que no hay corrupción en los países desarrollados, siempre hay, en unos más que en otros, y unos lo disimulan mejor que otros, pero siempre hay. Lo que sucede allí es que cuando tienes la capacidad y la preparación, entonces se da la oportunidad. Y eso es lo que se llama suerte. La suerte no existe. Es una mezcla entre oportunidad y capacitación. Entonces eso se da con bastante regularidad y frecuencia en Estados Unidos. Y no quiere decir que no se dé en República Dominicana, pero aquí hay otras barreras que tú tienes que derrumbar, que tienes que lidiar con ellas. Por ejemplo, aquí muchas veces basta conocer a una persona para tener una posición que te ayude a salir adelante. Eso se llama el apadrinamiento, tu padrino. Aquí muchas veces con que tú tengas una afiliación política con el partido oficialista del momento, no es el partido actual que está en el poder, siempre lo ha sido históricamente, tú tienes ya todas las puertas abiertas. Entonces hay un gran número de jóvenes que no cuentan con esta posición y no tienen la suerte o no tienen esta ventaja, este beneficio de poder lograr sus objetivos. Terminan lográndolo, pero los desafíos son mayores para ellos. Entonces, lo que se requiere aquí con esto es que los jóvenes de la República Dominicana tengan mayores oportunidades, que se le abran más puertas, que se empiece a creer en los jóvenes, porque ellos tienen la llave del futuro. Entonces, una sociedad avanzada que pretende lograr el desarrollo pleno, es totalmente imposible hacerlo sin el involucramiento de los jóvenes. Es por eso que aquí se hace más importante aún la participación ciudadana, la participación de los jóvenes, el reconocimiento a sus esfuerzos. Entonces, yo me fui a Estados Unidos. ¿Por qué no el sueño dominicano? Bueno, me fui allí porque tenía muchas oportunidades y he podido hacerme dueño de ellas. Pero les digo algo, me fui por muchas razones, pero sin lugar a dudas hay más razones para quedarme en República Dominicana. No tienes que irte a ningún sitio para buscar tu sueño. Tu sueño está donde estás tú, tu sueño está donde está lo que tú crees, lo que piensas y por lo que trabajas. Entonces, ahora mismo en el país se han hecho muchísimas reformas, no en este momento, se han venido haciendo de manera sistemática en los diferentes gobiernos. Algunos progresos se están logrando, algunas puertas se están logrando. Por ejemplo, hay organizaciones partidistas, partidos políticos que ya están haciendo algunos cambios, y con esto evidentemente no estoy inclinándome hacia una cosa o hacia la otra, pero pienso que el partido oficialista, el Partido de la Liberación Dominicana, puede aprender mucho de una práctica que está realizando su principal partido de oposición, por ejemplo, el Partido Revolucionario Moderno, y es el involucramiento de los jóvenes. Entonces el Partido de la Liberación Dominicana tiene esa gran oportunidad de también involucrar a los jóvenes en puestos de dirección, en puestos importantes, y no simplemente delegarlos a posiciones dentro del partido meramente decorativas, porque se necesita un involucramiento, y el involucramiento tiene que ser desde abajo hacia arriba, no desde arriba hacia abajo. Esa debe ser la mística, esa debe ser la dinámica, para que tú puedas tener un desarrollo sin dejar a nadie atrás. Entonces, pienso que eso es una buena iniciativa que he visto. Por ejemplo, el partido del PRM, siempre he criticado que tiene una oposición pésima, o la ha tenido hasta hace unos días, por decirlo de alguna manera, pero hemos visto, por ejemplo, que ahora mismo sus principales directivos son jóvenes. El presidente es un joven y una secretaria, y su secretaria general también es joven. Me parece que tienen unos líderes jóvenes en el Congreso que están haciendo un buen trabajo, y lo mismo tiene que hacer el PLD. El PLD tiene jóvenes que están muy bien formados en
posiciones que pudieran estar contribuyendo mucho más y que han logrado formarse fuera del país, dentro del país, y que tienen un liderazgo nato, que simplemente necesitan la oportunidad para desarrollarlo, para implementarlo y para hacer su espacio. Entonces, la verdad es que los espacios, los jóvenes tienen que arrebatarlos. Y no estoy diciendo con esto que lo hagan de manera violenta, pero es así, porque por una ley natural, las personas siempre tienen resistencia al cambio. Entonces se necesita lograr que esa resistencia sea dejada atrás, y eso solo se puede lograr a través de tomar el cambio, tomar las posiciones, crear los espacios, arrebatar los espacios, porque las personas mayores, las generaciones anteriores, tienen el espíritu, tienen el deseo de que los jóvenes puedan desarrollarse, pero no es cierto que ellos van a ceder sus posiciones, porque es un instinto natural del ser humano. Totalmente de acuerdo con lo que nos expresas, Giovanni. Ahora vamos a un corte comercial y volvemos con más contenido de Poder Joven. Gracias por mantener la sintonía con Poder Joven. Giovanni, queremos saber cuáles figuras consideras de la historia dominicana han marcado una huella en la política. La República Dominicana tiene una historia bellísima, tiene una historia de hombres y mujeres luchadores y luchadoras, guerreros. República Dominicana, desde su gesta de independencia en el 1844, a partir de ahí podemos nosotros incluso formarnos una idea de cuáles son esas figuras emblemáticas que pueden ser un referente para cualquier joven, para cualquier político o simplemente para cualquier ciudadano, para el ciudadano de a pie. Una persona que sin lugar a dudas a mí me despierta mucha admiración es el patricio Juan Pablo Duarte, y precisamente no por ser el padre de la patria, sino por los ideales. Es importante que esto se diga porque hay instituciones que siguen diciéndolo y que siguen predicando su contenido, que siguen predicando sus ideas, sus planes, como el Instituto Duartiano, por llamar alguna, pero es importante que el ciudadano sepa que fue precisamente Juan Pablo Duarte que soñó con una República Dominicana no solamente libre, pero también desarrollada y próspera. Entonces, sus ideales eran basados todos en los principios éticos y en la moral, y por eso precisamente murió pobre, porque todo su dinero lo dejó en la causa. Ahora, ya entrando más en la historia contemporánea, pienso que tenemos algunos personajes que son muy importantes, y en República Dominicana se necesita trabajar en el empoderamiento de las mujeres, pero no solamente empoderarlas, el liderazgo femenino, sino crearles espacios, porque tú no haces nada con lograr que las mujeres se empoderen si tú no le das las condiciones y los espacios, si no le reconoces sus méritos. Entonces, Ercilia Pepín es un personaje que me llama mucho la atención, su admiración, le tengo una gran admiración por todo lo que luchó para lograr derechos más igualitarios, paritarios para los hombres y mujeres de la época. Fue un ícono, diría yo, pero ya entrando en la política más reciente, pienso que tenemos que hacer un antes y un después cuando entran en escena líderes como Juan Bosch. Juan Bosch para mí tiene una similitud muy parecida a Juan Pablo Duarte, y es precisamente en el sentido de desprendimiento. Son personas que, si te das cuenta, no murieron en la riqueza, porque al final su legado fue dejar una mejor República Dominicana. Es una persona que siempre predicó con el ejemplo y que su partido debe continuar con eso, y si no lo hace, bueno, pues tiene que revisarse, porque básicamente ese fue el creador de todo lo que se conoce hoy desde el punto de vista de los dos principales partidos del país, o que fue el Partido Revolucionario Dominicano hasta hace poco, cuando ya se creó el Partido Revolucionario Moderno y vino a ocupar su lugar, pero de una manera u otra es un hijo del Partido Revolucionario Dominicano, creado por Juan Bosch, que después creó el Partido de la Liberación Dominicana, que tiene ya años en el poder y que de manera exitosa ha ganado básicamente todas las elecciones que ha tenido a partir del 2004.
Entonces, pienso que otro personaje muy importante y que no lo debo dejar de mencionar es el doctor José Francisco Peña Gómez. José Francisco Peña Gómez para mí es un ídolo natural, es un líder natural porque pudo lograr sobrepasar todas las crisis y todos los obstáculos que su vida le presentó y llegar a convertirse en un líder de masas. Él viene de la pobreza más extrema, viene de un origen que probablemente se relaciona con el extranjero, pero la realidad es que nació en República Dominicana, fue criado en República Dominicana y logrando romper todos esos estereotipos raciales y logrando derrumbar, eliminar todas esas barreras, se convirtió probablemente en el líder de masas más grande que tuvo el país, y eso es importante porque los líderes se determinan, se conocen no por las cosas buenas que hacen, también por su capacidad de adaptación. Eso se llama resiliencia, adaptación ante los momentos que son negativos, ante las adversidades, y por su capacidad de lidiar con las crisis. Mahatma Gandhi es líder porque tuvo la capacidad de lidiar con la crisis en la India y pudo desarrollar un movimiento de lucha pacífica y su marcha de la sal, como se le llama, y fue un líder por eso y pudo aguantar. Winston Churchill es un líder porque pudo también desarrollar una capacidad que le permitió poder vivir con las crisis que estaba experimentando durante la Segunda Guerra Mundial. Y asimismo, Abraham Lincoln en Estados Unidos es un líder no porque fue presidente de los Estados Unidos, fue un líder precisamente porque pudo lograr lidiar con ese gran problema que se llamó la Revolución Civil, la lucha entre los estados del sur y los estados del norte, básicamente los estados que querían continuar con la esclavitud y los estados del norte que querían abolir la esclavitud. Y ese es su legado hoy en día. Entonces, liderazgo no es dirigir una posición, liderazgo no es dirigir un cargo, liderazgo es la capacidad de tomar decisiones, es la capacidad de recuperarse, adaptarse y resolver las crisis. Entonces, precisamente por eso. Pero también el doctor Joaquín Balaguer, evidentemente, fue una parte esencial de la política moderna de la República Dominicana, por razones obvias, estuvo en el poder por mucho tiempo, pero fue un hombre muy formado, un hombre muy educado, que escudriñó mucho y fue un sabio, un erudito de su momento. Entonces también es una persona que despierta mi admiración en ese sentido, pero siempre tenemos que volver a los orígenes. Pienso que el que aplica el legado de Juan Pablo Duarte no necesita más nada. Ya con los otros complementan, que vienen a ser básicamente los continuadores de esos pensamientos, pero entiendo que necesitamos echar una mirada hacia atrás y saber que nosotros todavía podemos continuar construyendo el sueño de Juan Pablo Duarte, el sueño de Sánchez y Mella, de los otros padres de la patria, y poder entonces continuar y adoptar un modelo de conducta como Juan Bosch, el profesor Juan Bosch, como he dicho, el doctor Peña Gómez, y evidentemente aplicar los conocimientos que tenía el doctor Joaquín Balaguer del quehacer político y de la cosa pública. ¿Qué entiendes que le sucede a nuestro país, que no terminan de transparentarse los procesos y nuestra política, lamentablemente, está un poco mañada? ¿Qué podemos hacer para lograr una verdadera política social? Se necesita una revolución social y como todas las revoluciones se requiere de la participación de las personas. Necesitamos involucrar a las personas, a la gente. Y esto lo podemos ver, ya pasó por ejemplo en revoluciones anteriores, siempre las personas son ese aspecto esencial, incluso en la revolución digital que no la podemos ver de manera, podríamos decir, palpable, pero hay personas detrás haciendo ese trabajo. ¿Qué se necesita en este momento? Y cuando hablo de revolución no me refiero a tomar armas, sino una revolución de pensamiento, una revolución cultural, una revolución social. Lograr nosotros que el éxito que está teniendo República Dominicana como país, económicamente hablando, pueda esto reflejarse en un desarrollo del índice humano y de la calidad de vida de las personas. Entonces, para hacer esto, tú necesitas involucrar a las personas. No puedes hacer una revolución si no involucras a las personas que se van a ver beneficiadas o afectadas. Es por esto, entonces, que cuando tú estás desarrollando una política pública, necesitas seguramente hacerla con las personas, por las personas y para las personas.
esa es la solución. Y entonces ya con un gobierno abierto como un tipo de teoría conceptual, tú puedas tener participación ciudadana, que no es más que desarrollar y ejercer esos derechos que tienes, pero también lograr una rendición de cuentas, que eso va a ayudar a la transparencia, y en ese mismo sentido entonces vas a poder desarrollar otras herramientas más tecnológicas como el gobierno electrónico y lo que se llama aquí ahora como la República Digital. Entonces necesitas lograr un gobierno abierto con mayor transparencia, con mayor rendición de cuentas y con mayor, especialmente con mayor participación de las personas y en este caso de los jóvenes como el principal motor para el desarrollo y futuro del país. Solo de esa manera logras la transparencia. Has tenido múltiples experiencias participando como congresista en paneles con importantes políticos de renombre en los Estados Unidos. ¿Recuerdas alguna experiencia memorable donde hayas podido conocer alguno de estos? Como parte de mi trabajo en Washington, D.C., yo soy asesor político del mensaje y la narrativa de los políticos, las personas que se acercan a mí. Y en este momento, por ejemplo, me encuentro desarrollando asesorías a muchos, no muchos, pero algunos políticos puertorriqueños que se encuentran ahora desarrollando, incrementando su presencia en Washington para los asuntos federales a raíz del huracán María que destrozó el país y necesitan tocar puertas en el Congreso y en las agencias federales. Entonces siempre estoy reuniéndome con congresistas, entre ellos uno que admiro mucho por su gran legado que ha sido Adriano Espaillá, el primer dominicano que es representante ante el Congreso de los Estados Unidos y una de las historias más bellas porque llegó a Estados Unidos de manera ilegal y pudo convertirse en el primer representante de su historia, de la historia del país, en haber sido ilegal y hoy ser representante federal. Entonces siempre estoy reuniéndome con muchas personas que admiro mucho en esas reuniones y no me reúno yo directamente, sino mis clientes, las personas que yo asesoro, nos reunimos todos con personas, por ejemplo, como Bernie Sanders, como la senadora de Massachusetts, Elizabeth Warren, y así sucesivamente. Entonces, siempre estoy en América Latina y en el mismo Washington participando en congresos y en seminarios internacionales como ponente. Ahí también tengo la oportunidad de conocer personas con un legado, con una trayectoria única, una trayectoria impresionante. Y una de esas personas, por ejemplo, podría decir yo, es que he tenido la oportunidad de conocer pasados gobernadores de Puerto Rico como Luis Fortuño, Carlos Romero, por ejemplo, el candidato que quedó en segundo lugar en las elecciones pasadas en Ecuador, que es Guillermo Lasso. He conocido al señor José Santos en Colombia, el presidente saliente ahora porque entró Iván Duque, y así sucesivamente. Siempre es una experiencia riquísima, aprendes y enseñas. Yo cuando voy a los congresos lo que más hago es aprender, honestamente. Aprendo de las demás personas, aprendo del networking, aprendo de conocer personas. Muchos jóvenes apuestan por formarse en el sistema judicial. ¿Entiendes que este tiene la credibilidad para que ellos puedan hacer carrera en la judicatura? El tren gubernamental de la República Dominicana, como cualquier otro sector, necesita atraer evidentemente un personal, un capital joven, preparado, pero necesita que esos jóvenes se sientan confiados. Y para eso se requiere que el sistema judicial de la República Dominicana pueda lograr lo que establecía Montesquieu cuando decía la separación de los poderes. A lo que me refiero es que sea un poder judicial independiente frente a los otros poderes del Estado, para que los jóvenes puedan sentirse atraídos y puedan desarrollar una carrera. Se han hecho muchos avances. Está la ley judicial, de carrera judicial, está la Escuela Nacional de la Judicatura, e incluso ya por el aspecto del Poder Ejecutivo a través de la Procuraduría Fiscal, el Ministerio Público, también se ha desarrollado mucho a través de la instauración de carreras y la instauración de escuelas. Pero básicamente, para que el Poder Judicial de la República Dominicana pueda ganar más respeto y pueda lograr un sitial en el imaginario de los jóvenes que están pensando en desarrollar una carrera judicial, ellos requieren un voto de confianza, pero ellos también requieren que esa misma organización les genere confianza a ellos para que puedan entender que hay independencia del Poder Judicial, un Poder Judicial independiente. ¿Qué deben hacer los jóvenes dominicanos para traspasar las barreras del fracaso?
Los jóvenes dominicanos se encuentran ahora mismo en un momento crucial de nuestra historia. Ahora el mundo es más global, el mundo brinda más oportunidades. Ahora nos enteramos de muchísimas oportunidades que se están brindando en cualquier parte del mundo y ya la distancia no es un obstáculo, incluso se encuentra también la educación a distancia, la educación virtual. Entonces, los jóvenes dominicanos tienen que prepararse todos los días. Es un camino que es incansable, pero es un camino que no tiene fin. Entonces pienso que los jóvenes dominicanos tienen que atreverse, tienen que seguir trabajando, seguir formándose, tienen que apostar por la educación como la única vía para el desarrollo, como la única vía para ellos poder derrotar los vicios de la pobreza. La educación es el único camino. Ya lo han dicho muchísimos pensadores, entonces solo la educación puede libertar al hombre. Entonces, la realidad es que estamos en un momento en que los jóvenes dominicanos tienen que hacer uso de todas las oportunidades posibles que encuentren en el espectro social, político y educativo, porque es un mundo más globalizado, pero es un mundo que está apostando al involucramiento, a la participación ciudadana. Y por tanto, no es quedándote en tu casa, es leyendo, es formándote, es echando páginas hacia la izquierda, como decimos, y luego entonces estar siempre preparado para cuando esa oportunidad llegue, tú seas el que la arrebate, el que la puedas tomar. Y los jóvenes tienen una ventaja, especialmente aquellos millennials, los milenarios, que están viviendo en una era que es la era digital, la era de la información. Entonces ellos tienen a su alcance un sinnúmero de herramientas como las TICs, las herramientas de la tecnología de la información y la comunicación, que están usando esto para transformar el mundo y crear un mundo mejor, pero no sobre todo para eso, sino incluso para comunicarse mejor, comunicarse en fracción de segundos, en tiempo real. Y eso es una ventaja que tienen frente a otras generaciones, que los jóvenes están revolucionando ahora mismo el mundo y están transformándolo. Estos jóvenes piensan diferente y tenemos que aprender a entenderlos porque ellos tienen una manera de hacer las cosas y tienen una manera de ver la vida. Es una óptica totalmente diferente del mundo, pero que va a brindar mayor desarrollo, mayor eficiencia y al final te das cuenta que estos jóvenes están buscando rendir resultados a su manera, conociendo su juventud, conociendo su contexto, pero sin lugar a dudas al final ellos están buscando lograr esos objetivos y son herramientas y son recursos importantísimos que la economía de un país y el desarrollo social de un país no debería ignorar, porque los jóvenes ahora mismo se están comunicando, están revolucionando a través de las redes sociales, están pidiendo más, están exigiendo en tiempo real y por tanto necesitan que esas necesidades sean satisfechas en tiempo real a través de las redes sociales que han venido a democratizar la política, porque ya no necesitas tener un nombre para ir a un programa, ya puedes comunicarte de manera rápida, segura y sobre todo contundente en tiempo real. Entonces es importante que los jóvenes sigan teniendo acceso a estos mecanismos y para eso se necesita reducir la brecha digital, que todos tengan acceso al Internet y que todos puedan seguir educándose a través de las herramientas. Ahora mismo hay jóvenes que hacen hasta un doctorado de manera virtual, semipresencial, pero todo eso es gracias a la tecnología y esa capacidad de adaptación que tienen ellos. No han tenido que aprender tecnología, nacieron con la tecnología, eso es importante. Tu opinión es validada por medios de comunicación internacionales, tales como la BBC, Caracol. ¿Cómo lograste eso? ¿Entiendes que ha sido por tu capacitación o por buenas relaciones? Es una mezcla de todo. Es una mezcla de relaciones, es una mezcla de capacidad. Pero sin duda alguna, lo más importante es atreverse, es tocar puertas. Por eso yo exhorto a cualquier joven dominicano que tenga el poder de atreverse, que tenga el poder de comunicar, que tenga el poder de escribir, que tenga el poder de tocar puertas y ofrecer sus servicios y ofrecer más que nada su panorámica, la visión que tiene de la vida, cómo ve el mundo y especialmente cuál es la dialéctica que entiende. Entonces, hay muchos espacios, no tienen que ser internacionales. En República Dominicana ahora mismo se están desarrollando muchos medios digitales, periódicos no impresos, que están abriendo mucho espacio a los jóvenes dominicanos y pienso que es una gran plataforma. Yo empecé escribiendo para periódicos locales, periódicos, por ejemplo, que no voy a mencionar en este momento, pero fueron una gran plataforma, fue un gran aprendizaje, me dio
esa experiencia y ya luego continué participando en el exterior en ponencias y conferencias y entonces las personas siempre te están viendo, eso es parte del networking, del relacionamiento y ya luego te ofrecen, por ejemplo, escribir alguna columna, en otros casos no, en otros casos tú tienes que ir por ellas. Y eso hice yo me atreví, me sigo atreviendo y le exhorto a los jóvenes que no dejen de atreverse, que el mundo puede estar en sus manos, pero siempre y cuando ellos lo quieran así, porque lo tenemos todo. Entonces yo agradezco agradezco a esos medios de comunicación, pero también entiendo que si no hubiese tenido el valor de atreverme, el valor de tocar puertas, ellos no hubiesen venido a mi casa porque las oportunidades no llegan a tu casa, tienes que salir a buscarlas. Y eso es lo que quiero dejarles hoy a los jóvenes en ese sentido. Recientemente el Congreso Nacional aprobó la ley de partidos. Queremos saber tu opinión al respecto. La ya famosa ley de partidos, que no es una ley todavía, pero es un proyecto que se viene trabajando desde más de 15 años. Pienso que lo que ha faltado ha sido voluntad política para ponerse de acuerdo. En un proceso de negociación se requiere que las personas o las partes que están negociando siempre tengan concesiones y sepan que van a ganar, pero no lo van a ganar todo. Y eso es importante en un proceso de negociación, que vas a ganar, pero no lo vas a ganar todo. Por tanto, tienes que saber que para lograr cosas tienes que ceder otras. Entonces, eso es parte de la dinámica y la dialéctica que se necesita para lograr un consenso. Entonces, lo que ha faltado es construcción de consenso en cuanto a ese proyecto de ley, y esa construcción de consenso ha sido un reflejo de la falta de voluntad política para que el país pueda tener un proyecto de ley y eventualmente una ley que se convierta en referente para América Latina, porque ha podido plasmar todo lo referente al financiamiento público y privado, que es importante. Hay poca regulación en ese sentido en cuanto al financiamiento de los partidos y el financiamiento esencialmente de las campañas políticas aquí en República Dominicana, pero también esa ley tiene que aprovecharse para crear oportunidades de espacios para los jóvenes y para las mujeres. Es decir, lograr que esas cuotas de juventud sean respetadas y no tanto respetadas, sino que sean incluidas, que esa es la primera conquista que tenemos que lograr, y una vez que estas ya estén dentro de la ley, que se apruebe, entonces puedan ser respetadas. Pero también las mujeres. Se necesita ahora mismo una democracia más paritaria, una democracia que entienda que el desarrollo no se puede lograr sin las mujeres y que cuando las mujeres progresan, todos progresamos. Entonces es parte del pensamiento que tenemos que tener. Ya no concibo poder lograr un desarrollo pleno sin las mujeres y sin los jóvenes, porque al final te das cuenta que podría quedarse el país estancado, y es una razón bastante natural, muy biológica evidentemente con las generaciones, pero se necesita ahora mismo lograr un desarrollo a través de los jóvenes, de las mujeres y de las otras generaciones y los otros grupos sociales que puedan entonces ellos implementar y contribuir con su experiencia. Es un conjunto de todo, es una mezcla de todo. Se necesita experiencia, pero se necesita energía y se necesita sobre todo hambre de progresar, hambre de innovar y hambre de lograr el cambio. Sin eso no se puede, se necesita ahora mismo innovación. ¿Veremos a Giovanni representando en alto la República Dominicana o continuarás en tus labores como asesor político? Yo no tengo la vara mágica o la bola de cristal para adivinar el futuro, pero sin duda sé que desde cualquier posición, desde cualquier espectro, seguiré representando a mi país en lo que hago y seguiré evidentemente representando a los jóvenes, y sin lugar a dudas estaré haciendo lo que me gusta. Eso es lo más importante, hacer lo que te gusta. Por eso pienso que los jóvenes deberían saber qué quieren en la vida y luego luchar por eso. Cuando haces lo que te gusta, ya dejas de trabajar. Entonces, el futuro es muy incierto, la vida te puede llevar a muchos caminos, pero pienso que en una cosa o en la otra estaré haciendo un trabajo siempre pensando en la República Dominicana, pensando en lo que dejé atrás y siempre con el deseo de regresar, porque la realidad es que nunca me he ido. Entonces, pienso que podemos lograr un cambio, podemos lograr un impacto, porque al final lo que queremos es un impacto social, un impacto en las personas. Tú no haces nada con lograr un beneficio personal si al final no pudiste impactar
a otras personas. De eso se trata todo, de transformar, de innovar, pero sobre todo de transformar y mejorar vidas. Entonces, entiendo que donde la vida me lleve, ahí estaré y siempre con la bandera dominicana muy en alto y, como he dicho, nunca me he ido de República Dominicana. Sigo abrazado a ese sueño dominicano porque sé que podemos lograrlo, sé que las condiciones se están creando en el país y seremos un país más justo, porque eso es lo importante, que podamos nosotros lograr mayor justicia, mayor equidad, hacer un país de más oportunidades, porque eso es lo que se busca. Como dice el lema del SICA, el Organismo de Integración Regional de Centroamérica, tenemos que lograr una región de más oportunidades y eso yo lo traduzco, lo puedo extrapolar a República Dominicana. Necesitamos un país de más oportunidades para los jóvenes, necesitamos un país de todos, para todos, pero sobre todo con todos. Ya se nos termina el tiempo, Giovanni. Para finalizar, nos gustaría que les des una recomendación a los jóvenes dominicanos. Quiero darles las gracias a Poder Joven, un estelar programa de República Dominicana que está haciendo cosas muy bonitas y en ese sentido quiero agradecer a su conductora que ha hecho una conducción fantástica. A Laura, muchas gracias, estoy muy agradecido por estar acá y poder compartir estas experiencias, pero también aprender en el camino. Y quiero darle una última recomendación a los jóvenes y es precisamente que sigan atreviéndose, que nunca pierdan el sentido de atreverse, porque el mundo no es de aquellos que se quedan con los brazos cruzados, el mundo es de aquellos que salen a las calles y logran apoderarse de las cosas. Entonces, recuerden algo muy importante, no importa la posición que tengas, no hay posición grande, no hay posición pequeña, desde donde nos encontremos podemos hacer un cambio real, un cambio que impacte a los demás, siempre pensar en nuestras comunidades. Entonces, por eso tenemos los jóvenes que seguir fomentando e incentivando las tareas de voluntariados en República Dominicana. Si quieres aprender de política, no hay cosa más bonita que integrarte a una campaña como un voluntario, a hacer el trabajo de campo en las calles, a hacer preguntas, a llenar encuestas, pero ya en el ámbito social tienes que ayudar, tienes que salir, tienes que crear responsabilidad social, tienes que limpiar las playas, tienes que lograr que tu país sea un país mejor, no por ti, sino para el bien de todos y de las próximas generaciones. Entonces yo pienso que simplemente atreviéndose y siendo voluntarios vamos a tener muchas oportunidades en la vida, porque al final el que regala y el que da su esfuerzo y su sacrificio siempre es recompensado de una manera u otra, porque podremos tener mala memoria, pero de esas cosas no nos olvidamos. Gracias. Gracias a Giovanni Vicente Romero por acompañarnos en esta cobertura directa, en exclusivo, acompañándonos directamente desde Washington, D.C., aquí en la República Dominicana. Vamos a una pausa comercial y en breve retornamos. Si quieres llevar un atuendo como el que tengo en esta semana, puedes visitar a la tienda Baúl Azul. Estamos ubicados en la avenida Charles Sommer, Plaza Criscar 9, en el local 102 en Los Prados, y los puedes conseguir en sus redes sociales como @baúlazul. El cuidado de mi pelo es gracias a los servicios de corte y estilo. Estamos ubicados en la calle Correy Cidrón, casi Avenida Italia, en la urbanización Honduras. También los puedes seguir en sus redes sociales @corte y estilo. Gracias por acompañarnos en esta semana con este contenido tan interesante y agradecer la presencia de Giovanni Vicente Romero. Si tú eres parte de una juventud que cambia a nuestro país y eres parte de labores de emprendimiento, desarrollo social o política, puedes escribirnos a poderjoven.entelevisión@gmail.com. Anímate, joven, el país cambia por ti. Hasta la próxima semana.